Bienvenidos al segundo bloque del día final de conferencias. En esta oportunidad, en este bloque, vamos a tener a dos de los profesores de Limápolis que van a presentar sus proyectos de investigación. Para iniciar, tenemos una conferencia a cargo de Javier Vera y Daniel Ramírez Corzo, que se titula Investigación-Acción sobre Patrimonio Urbano Popular. Javier es arquitecto urbanista de la FAO Uni, especialista en procesos participantes de regeneración urbana de escala barrial desde el espacio público, investigador principal y coordinador de barrios y ciudadanía de CONUR-PUC, Premio de Arquitectura para el Desarrollo del CAP Regional Lima 2021, Premio Ciudad al Liderazgo Urbano de Lima Como Vamos 2019, ganador del Concurso de Desarrollo Urbano e Inclusión Social del CAF 2018 y Premio Fat City to City de Barcelona 2016. Y Daniel es antropólogo por la PUC, con posgrado en Sociología y maestría en Antropología Urbana, investigador y docente en temas de cultura urbana, organización social, memoria y urbanismo, profesor en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo e investigador del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad de la PUC. Ha sido director de Diálogo y Gestión Social en el Ministerio de Vivienda. Bienvenidos, Daniel y Javier. Muchas gracias a todos por quedarse hasta esta hora y muchas gracias sobre todo a los organizadores, por permitirnos presentar el avance de esta investigación que está en marcha todavía, pero ya está como para presentar un avance. Ok. Lo que vamos a presentar es el avance de una investigación desarrollada bajo la metodología de investigación a partir del arte, o de investigación a través del arte, que está realizando un grupo dentro del grupo de investigación CONURP. Este proyecto que se está haciendo con financiamiento y apoyo de la Universidad Técnica de Berlín, que es un proyecto colaborativo y un proyecto comparativo entre varias ciudades. En el caso de Lima, es un proyecto que está ejecutando CONURP, coordinado por Javier Vera y por mí, y con la participación de Araceli Hinojosa, Diana Arellano, Alvin Saidi Tupac, Paula Huaco, Alex Michu y Eleazar Cuadros, Anderson Palacios, Stephanie Casanova y Alejandra Carrasco, algunos de ellos miembros del grupo de investigación y otros asistentes de investigación que se han incorporado específicamente para el proyecto. Lo que vamos a mostrar ahora es un adelanto, como digo, de la investigación, de los primeros resultados, pero lo importante de este proyecto es entender que no es un proyecto de investigación convencional, es un proyecto a través de el arte, y lo que busca es valorar las incitaciones, las intuiciones y darles un lugar dentro de la producción de conocimiento también, cuando tratamos temas como informalidad, como producción de ciudad popular, como el de las barriadas. Entonces, primero, el marco de los 100 años de barriadas. Como sabemos, esta conferencia y Limápolis está organizado dentro de los 100 años de barriadas, y como sabemos desde la segunda mitad del siglo XX principalmente, pero empezando a partir del año 30, Lima tuvo un proceso de expansión por barriada muy, muy grande. Esta realidad urbanística, pero también sociológica, asociada con procesos migratorios muy importantes del campo de la ciudad, pero también asociada con transformaciones en el mundo político peruano y eventualmente con una transformación cultural de lo que entendemos hoy en día como Lima y como la ciudadanía en Lima, tiene que ser enfrentada desde una perspectiva que incluya no solamente los conocimientos, los saberes más espaciales, sino también los saberes, como dije, sociológico, antropológico. Y en este marco es que nos enfrentamos a las preguntas sobre memoria, historia y patrimonio. En primer lugar, hay que decir que 100 años de barriadas es bastante como para ya entender que la ciudad ha generado una memoria específica de las barriadas, y que esta, según nuestra apreciación, no ha sido incorporada del todo al discurso oficial sobre lo que es Lima. Todavía, a pesar de los 100 años y a pesar de que creemos, la barriada como modalidad de urbanización, la principal forma de producción de ciudad, sigue siendo vista en el discurso oficial como un proceso excepcional, como un proceso que está por resolverse, por un proceso que, además, como ha dicho Malini muy bien en su presentación, pareciera estar fuera de la narrativa sobre la ciudad y sus instrumentos de planificación. Entonces, hay que entender qué cosa es
memoria, qué cosa es historia y la relación que tiene con el patrimonio, pensando en el patrimonio de la ciudad popular. En primer lugar, hay que entender que las memorias son múltiples. Las memorias son una serie de narrativas que nos hacemos en el presente sobre nuestro pasado para de alguna manera proyectarnos hacia el futuro. Y en ese sentido, las memorias, que dependen de cada actor, de la agenda de cada actor, de las experiencias que ha tenido, están en pugna entre sí. Algunas de esas memorias se terminan oficializando, terminan recibiendo sanción oficial y se convierten en la historia, con mayúscula, que pasa a tener pretensión de universalidad, es aquella que se enseña en las escuelas, es aquella que el Estado le pone monumentos, las municipalidades le ponen nombres a las calles, en fin. Pero todo esto es resultado de un proceso político dinámico y que evoluciona en el tiempo. ¿Y cuál es la función que cumple en todo esto el patrimonio? De alguna manera el patrimonio es el anclaje físico que reciben estas memorias. A pesar que el patrimonio, a diferencia de la memoria y de la historia, tiene una institucionalidad que declara qué cosa es patrimonio, dice esto, este objeto, este lugar, esta persona, esta práctica, merece ser protegida, merece ser conservada, merece ser valorada, hay que enseñarle al resto. La pregunta es, entonces, ¿qué rol tiene esto la ciudad popular y la historia, la memoria de la ciudad popular? Hemos encontrado en las diferentes definiciones de patrimonio se incluye patrimonio material e inmaterial, patrimonio vivo, hay incluso definiciones que incluyen componentes más críticos, como la idea de los monumentos menores, espacios físicos o objetos espaciales que reciben una categoría de memorables, pero no tanto como los oficiales, o estos monumentos incómodos que recuerdan pedazos de la memoria que resultan incómodos o complejos para la sociedad tratar. Y este patrimonio puede ser en general lugares, personajes, eventos, objetos. Entonces, como decía, la pregunta que nos hacemos y de la que parte este proyecto de investigación es ¿cuál es el rol, en el caso de Lima Metropolitana, cuál es el rol que puede tener el patrimonio de la ciudad popular para la memoria de Lima y para tratar de que la memoria de Lima sea una memoria más democrática y más justa? Que no sea una memoria y una historia, una vez que es oficial, que termina segregando o minusvalorando una parte importante del tejido urbano de Lima y de la gente que vive en esa ciudad. Los lugares, como podemos ver, que de alguna manera contraponen el patrimonio oficial del patrimonio popular, digamos, o no oficial, es bastante clara. Cuando hemos hecho la información, el levantamiento de los lugares de patrimonio prehispánico, de patrimonio colonial, versus los lugares importantes en la historia de barriadas que hemos documentado nosotros mismos, o el mapa colaborativo de patrimonio que hicimos a través de un llamado en redes sociales para que la gente dijera qué lugares eran importantes y merecían ser protegidos, reseñados, valorados, encontramos primero que no solamente es complicada la noción de patrimonio, es también complicada la noción de lo popular. Nosotros, desde CONURP, haciendo un recuento de nuestras experiencias, nuestras investigaciones y nuestras lecturas, hicimos el mapa que está a la izquierda de patrimonio popular, lo que consideramos que era patrimonio popular. La gente que llegó por las redes sociales colocó el de la derecha. Como vemos, la cantidad de información es distinta y de alguna manera el de la derecha termina reproduciendo la idea de que el grueso del patrimonio se ubica en las zonas centrales de la ciudad, que son además las zonas de urbanización tradicional y donde se ubican los lugares de patrimonio más convencionales también. Entonces hay que cuestionarnos no solamente qué entendemos por patrimonio y su relación con la memoria, sino que entendemos también por popular y entender que mucha gente entiende cosas distintas por eso y también es un motivo de pugna. Eso. Dentro de este marco conceptual, este debate de ideas, es que hemos arrancado el proyecto y hemos elegido la estera como una materialidad que nos ayuda a levantar estas preguntas. Así es, nuestro trabajo se va construyendo alrededor de una línea de investigación sobre la estera. Esta plancha de 3 por 2 metros, tejida artesanalmente con carrizo, que es un símbolo de la barriada, es un material funcional y simbólicamente importante en la historia de las barriadas, que vemos que podría relacionarse, ¿no?, con las etapas de la barriada, vinculándolas con el material con el que se hace la ocupación inicial y la primera etapa de ocupación, ¿no? Vemos que en las primeras barriadas el material predominante en esta ocupación inicial es el adobe, ¿no? En las barriadas que se ocupan sobre todo en la zona central de la ciudad, cuando empieza
digamos, la etapa clásica de la barriada, ¿no? En la primera periferia, ya es el material predominante de la estera. Y a partir de los 90, en esa segunda periferia, el material ya es el prefabricado, ¿no? Estas casitas de madera prefabricada, ¿no? Y probablemente hoy en día esté empezando también el drywall, ¿no? A tener cierta presencia. Vemos además que la estera es una técnica milenaria, ¿no? En la investigación hemos encontrado especialistas que hablan de 4000 años del material en sí, pero de la técnica de tejido unos 10.000 años, hay diferentes versiones, pero es una técnica milenaria que ha sido heredada, pero que también está en proceso de desaparición, ¿no? Hemos encontrado iniciativas del gobierno que buscan que no se pierda esta técnica, como pueden ver ahí en Piura, por ejemplo, este concurso del mejor tejedor de las esteras, ¿no? Que buscan que esta tradición siga pasando a nuevas generaciones, ¿no? Vemos también que hay un cambio, ¿no? En los modos de ocupación del territorio, como vimos ahí en el mapa. Esta lógica de la estera vinculada a la inmediatez con la que se hace esta primera ocupación, ¿no? La que la gente llega prácticamente con estos rollos o las planchas en camiones o los rollos a la espalda y en pocos minutos marca esta primera ocupación, que está vinculada además con, ¿no? Esta idea de conquista, de reivindicación, como podemos ver en la imagen con la banderita del Perú. Hoy en día ya no es tal, ¿no? Hoy día la lógica, ¿no? del tráfico de terrenos no necesita esa inmediatez, no tiene otro ritmo, otra temporalidad, de manera que se compran ya terrenos aplanados, ¿no? Y se traen las casitas y se arman sin la necesidad de esta velocidad que daba la estera, ¿no? En esa línea también vemos este proceso de industrialización, ¿no? De aparición de los nuevos materiales. Hicimos una búsqueda por todo Lima para ver dónde podíamos comprar la estera y fue realmente difícil. Y como ven, lo que abunda, las casitas prefabricadas, los pallets, y por ahí en alguna foto ven 10 planchas de estera, ¿no? La circulación de la estera era de aproximadamente 20, 30 planchas al mes en las pocas tiendas que lo hemos encontrado, ¿no? Otro elemento que vemos es que las áreas de crecimiento del carrizo, ¿no? El material de la estera que ayudó a la producción de las barriadas, han sido afectadas por el propio crecimiento de las barriadas, dificultando así su reproducción, ¿no? Por ejemplo, en el valle del río Lurín ya prácticamente no se encuentran los cañaverales, y para conseguir a los tejedores, ¿no? A los que recogen el material y a los tejedores hay que irse prácticamente hasta Lunahuaná, ¿no? Y en el río Chillón también cada vez es más difícil y cada vez aparece más hacia el norte, ¿no? Ahí podemos ver algunas imágenes bien al norte en Caraballo, donde se puede encontrar todavía estos cañaverales, ¿no? Vemos también que hay un proceso de apropiación del material, ¿no? En el arte y en la arquitectura. Podemos ver ahí en las imágenes escenografías de grupos de teatro, y encontramos algunas obras de arquitectura, ¿no? Este Centro Cultural en Comas, en Ica también encontramos un colegio que buscan de alguna manera resignificar, ¿no? Y poner en otro lugar este material. Desde el arte vemos también algunas obras, ¿no? que reflexionan sobre el uso de la estera, ¿no? Los Bestias con estos desechos de arquitectura, Juan Javier Salazar, esta obra El último cuartucho, ¿no? y demás. Y por último vemos que hay un proceso de recontextualización en el uso, ¿no? La estera ha pasado de ser el material predominante de las barriadas a ser este material que está muy presente, por ejemplo, en los restaurantes, en las cevicherías, ¿no? Muchas cevicherías incluso que son usadas por las clases más altas, pero que quieren parecer como populares, ¿no? Recurren al material de la estera, y también en los techos de las casas de playa, ¿no? Encontramos bastante presencia al sur, ¿no? Entonces, en esa línea nosotros nos preguntábamos, ¿no? En esta lógica de recontextualización del material, ¿cómo podríamos pensar en una recontextualización crítica, ¿no? En dónde podríamos
volver a trabajar con la estera, y ven ahí algunas imágenes como hemos estado probando, llevar la estera a diferentes lugares, qué reacciones generan en las personas, ¿no? Le hemos paseado por la playa, por San Isidro, por el centro histórico, ¿no? Viendo un poco, recogiendo informaciones, ¿no? Frente a estas reflexiones planteamos un proyecto que tiene dos ámbitos en dos lugares distintos. El primero en Armatambo, ¿no? Al que todos se aproximaron en la inauguración, en la primera barriada. Nos hemos acercado, ¿no? a conocer, a conversar con la gente. Hemos hecho una serie de talleres donde hemos levantado los imaginarios colectivos, ¿no? Hablando de los lugares, los personajes, las situaciones, los objetos que ellos consideran más significativos. Hemos mapeado esos puntos y hemos identificado algunos lugares y elementos que ellos podrían denominar como patrimoniales. Y frente a eso salió la idea de poder marcarlos, poder identificarlos de alguna manera, y estamos ahorita en proceso de diseño y construcción de esta, digamos, mirada o esta propuesta alternativa a lo que es el escudo azul de la UNESCO, con el que se marca el patrimonio formal, ¿no? Para marcar el patrimonio urbano popular, ¿no? Construido como ven, con esteras y con este plástico que es un material asociado a la estera, ¿no? Por ahora se han identificado algunos lugares donde en los próximos días iremos a colocar estos escudos, y la idea es que esto luego hipotéticamente se pueda reproducir en todos los puntos que se han estado identificando en este mapa colaborativo, ¿no? Y el otro proyecto es en otro barrio, en La Balanza, de otra época, donde ya hay algunos antecedentes de uso y resignificación de la estera, y que cuenta con un proyecto de crear un sistema de espacios públicos que nos pareció pertinente para hacer un ejercicio de construcción con este material para ver cómo lo resignificamos, como ven en las imágenes, usando, ¿no? las técnicas y los materiales esenciales, típicos para su construcción, como el alambre, los clavos, los palos de eucalipto de 3 metros, la latita de atún para recoger la tierra y demás. Y hemos construido 3 prototipos de miradores como una pieza, digamos, seminal de lo que podría ser un espacio público, para hacer este gesto de convertir un material que estaba vinculado a la sobrevivencia o a la vivienda básica en la primera ocupación a un módulo que tiene que ver más con el disfrute del espacio público, con la contemplación de la ciudad, ¿no? De manera que uno puede ver la propia ciudad que ha producido desde las laderas de la misma, ¿no? Y con estos 3 puntos vamos también consolidando la idea de un sistema de espacios públicos, ¿no? Una secuencia, además de la necesidad básica de sombra, de la que pudimos disfrutar cuando hicimos la visita a La Balanza, ¿no? con el grupo en los días anteriores. Una de las cosas interesantes de este tipo de proyecto, que es un proyecto exploratorio que parte del arte y utiliza la exploración de la materialidad, digamos que casi como un trabajo arqueológico a partir del trabajo con la estera, como un trabajo sobre cultura material, es que más que darnos conclusiones realmente nos abre nuevas preguntas. Probablemente la primera es que nos ha quedado muy claro que la categoría patrimonio, a la que no todos nos sentimos muy atraídos y a la que no a todos nos gusta mucho, realmente sirve como un detonador, como un movilizador de los trabajos de la memoria, como los define Elizabeth Yellin, y nos ayuda para visibilizar y para movilizar esta discusión sobre qué cosa es lo que sería una memoria urbana que nos acerque a una ciudad un poco más justa. Es verdad que la categoría patrimonio tiende a ser conservadora, la categoría patrimonio tiende a ser utilizada por los grupos de poder que ya tienen un poder constituido para tratar de educar, entre comillas, a la sociedad sobre qué cosa es lo que tiene valor. Los grupos de poder constituidos, académicos, han dicho, ese es el patrimonio, les estamos enseñando a ustedes, gente, aprécienlo, cuídenlo, protéjanlo, de acá vienen, este es su pasado y por ahí va su futuro. Eso, que es una postura conservadora, casi por definición, tiene también un potencial transformador si es que la gente y los movimientos que están pugnando por una memoria más justa de la ciudad se apropian de la categoría y la utilizan para construir esta idea de un nuevo patrimonio urbano que representa la ciudad realmente existente y no solamente la que algunos tienen en la cabeza. Luego hemos encontrado que efectivamente hay un proceso muy claro de estetización de la estera. La estera ha pasado de ser un material de construcción fundamental para iniciar la vida en un arenal,
o en un cerro, a ser un objeto de decoración, un material más con el cual cubrir paredes de concreto para que se vean más rústicas, más rurales, para que tu casa de playa tenga una sombra que deja pasar algunos rayitos de luz y tiene una atmósfera muy agradable. Ese proceso de elitización y de estetización del material puede ser también contrapuesto si nos planteamos el rol que podría tener esto en el espacio público de la ciudad popular. Si bien tecnológicamente ya no tiene sentido utilizar las esteras para las ocupaciones, porque ahora hay materiales más baratos y más duraderos, la gente reconoce la estera como, primero que la asocia con valores positivos, solidaridad, esfuerzo colectivo, esperanza en el momento en que invadieron los barrios, y todo el mundo recuerda creo que lo dijo Omar, este momento heroico de la ciudad popular, donde empezaban su ocupación y que se enfrentaba todo como un momento de conquista, de construcción de ciudadanía y de derechos, lo asocian con la estera. Entonces nosotros decimos, es posible utilizar este proceso de estetización, pero ya no para ponerlo al servicio de la mercancía, sino para ponerlo al servicio de la identidad y de la memoria, que sea un objeto estético y que pase a tener un rol en el espacio público, para que la gente encuentre en ese objeto estético y en ese espacio disfrute su identidad, la contemplación hacia sí mismos, digamos. Y finalmente, hay que entender este proyecto del Esther en el marco de las luchas por la producción social del espacio, acá con una clara vena lefebriana. De hecho, este es el esquema directamente tomado de Lefebvre, de espacio concebido, vivido y percibido. Si bien en el espacio vivido nosotros no hemos tenido una intervención mayor, sí estamos tratando de hacer cosas con el espacio concebido y percibido. Y creemos que las preguntas que tienen que ver con, en primer lugar, el espacio concebido nos dicen ya, viene por mandato, qué cosa es patrimonio, qué debe ser visto, está la categoría de qué es lo que merece ser defendido, cuidado, protegido. Ahí la pregunta que surge a partir de ese proyecto es entonces qué cosa es el patrimonio, qué merece ser recordado y protegido, cómo debemos reaccionar frente a este mandato de aquello que tiene valor, obviamente de manera crítica. Y respecto al espacio percibido, creo que hay que tener en cuenta que el espacio percibido surge a partir de aquello que valoramos, con lo que estamos emocionalmente conectados, identitariamente conectados. Entonces ahí la pregunta es qué cosa es parte de nuestra memoria y cómo construimos nuestra identidad en tanto una ciudad que tiene historia colonial, tiene historia precolonial, evidentemente, tiene historia republicana, pero también tiene una historia de urbanización popular que lleva al menos 100 años y que ha, creemos nosotros, refundado prácticamente la ciudad. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Javier y Daniel. Los invitamos adelante para poder ver la ponencia que sigue. Muy bien, y ahora invitamos a nuestro último expositor de la noche, Manuel Damert, con la conferencia titulada Traficante, Mercantilización y Patrones de Urbanización en Ciudades del Perú. Manuel es licenciado en Sociología por la PUC, cuenta con un máster en Antropología de Flaxo y un doctorado de Sociología por el Colegio de México. Su experiencia abarca investigaciones en diversos temas urbanos, destacándose áreas como violencia urbana, seguridad ciudadana, movilidad, transporte y morfología urbana. Adelante, Daniel. Perdón, Manuel, muchas gracias. Ahora, ya. Bueno, buenas noches a todos valientes que se han quedado hasta esta hora. Yo tengo el beneficio de haberme quedado hasta el final, lo cual tiene una cosa muy buena, es que como todos ustedes están bien cansados, seguro van a creer casi todo lo que voy a decir. El problema es que yo estoy igual de cansado, entonces no estoy muy seguro de lo que voy a decir. Sí, entonces yo espero que hagamos una suerte de trato, que es, hay temas que me voy a saltar, porque no voy a entrar en el detalle, porque quiero hacer una exposición de titulares, ¿sí? Contarles algunos temas que ya se han dicho mucho, que yo espero no generar mayor innovación, sino de repente contar 1, 2 o 3 datos que puedan parecerles nuevos, ¿sí? Hace un tiempo estábamos haciendo una investigación en Tacna sobre temas de contrabando y cosas totalmente distintas a las que estamos hablando el día de hoy, y de pronto fui invitado a una reunión familiar. Todos ustedes que hayan hecho campo alguna vez saben que o que vivan en Lima, ¿no? Ciudades y sociedades más o menos cerradas, saben que te invitan a una reunión familiar es un momento importante, ¿no? Entonces yo fui sumamente contento y de pronto todo fluyó bien, la comida, el siempre acompañante alcohol y todas las cosas que suceden, las peleas familiares y todo lo demás, ¿sí? Y de pronto
alguien viene y me dice, bueno, ya que estás en Tacna, ¿ya te compraste tu lote? Y yo dije, no, todavía. ¿Tú tienes? Sí, a mí me regalaron uno cuando tuve 18 años. Ah, viene otra persona y me dice, ah, ¿y qué estás haciendo? ¿Lotes? Y yo le digo, no, contrabando. Ah, ¿tú tienes lote? Sí, yo tengo un lote. Bueno, mi familia tiene como 4. Ah. Y me pasé toda la reunión preguntándole a todas las personas, ¿quién tiene lote? Levante la mano, ¿no? Entonces se convirtió en un grupo focal, todos me empezaron a odiar, me convertí como en el típico sociólogo tratando de averiguar cosas, ¿no? Cuando todos querían simplemente divertirse. Y nos pasamos 1 hora hablando de los lotes en Tacna. Encontré una persona que me dijo, mañana yo en la mañana vamos y te muestro dónde queda mi lote, porque me lo están cuidando. Y yo dije, claro, vamos. Fuimos y encontramos una señora que le pagaba una mensualidad con 3 hijos, en un ambiente absolutamente precario, absolutamente inequitativo, con ningún tipo de accesibilidad, que le encargaba cuidar el lote. Y cuidaba un par de lotes más. El trato que tenía con ella era de que ella se iba a encargar de que no lo iban a invadir, de que nadie iba a hacer nada y que, claro, como ella estaba ahí y era una mujer sola con hijos, si venía la autoridad, ella también podía protegerlo. Él le pagaba una mensualidad, alrededor de 100, alrededor de 120 soles, y eso le permitía de alguna u otra manera cubrir ciertos gastos a esta mujer. La historia de compremos lotes luego se convirtió en una historia casi de pesadilla, ¿no? Yo hoy día lo que quiero contarles es un poco esta preocupación que nace de pensar, bueno, ¿qué está sucediendo en las zonas de expansión de las ciudades, como Tacna, como Lima, como Arequipa, ¿sí? Y cuáles son las lógicas más allá de decir esto es informal. Porque lo que me gustaría transmitirles, y aquí se podría acabar la conversación, lo único que me gustaría transmitirles es que es insuficiente decir de que la ciudad crece de manera informal. Tenemos que explicar cómo crece. ¿No? No solamente debemos de quedarnos en decir es informal, eso parece como hagamos una suerte de criterio nominal, tú eres formal, eres informal, viene el Estado, ahora todos son formales, ¿no? No, pero ¿cómo? ¿Cómo es el proceso? ¿Quién hace qué? ¿Quién se beneficia? ¿Quién pierde? ¿Por qué esta persona quería que yo me compre un lote y le pague 120 soles a una mujer para que me cuide un lote? ¿Qué significa eso? ¿Eso es informal? Sí, pero se dan cuenta que es un poco insuficiente decirlo de esa manera. Ese es el mensaje que me gustaría transmitirles. Esto proviene de un estudio, que obviamente no lo hice yo solo, porque nadie hace las cosas solos. No voy a entrar en detalles, pero es Diana Torres, Adrián Aiquipa, Ricardo Jiménez, Carlos Ceballos, Ana Martínez, María Tuanamá. Y lo que hicimos fue una investigación justamente para tratar de entender cómo funcionaban las zonas de expansión de Arequipa, Lima y Tacna. Y por zonas de expansión me refiero exclusivamente a las zonas creadas del 2000 en adelante. Es decir, que han tenido algún tipo de transformación del suelo. De ahí podemos entrar al detalle de qué significa eso, es un largo detalle, ¿sí? Es un pie de página gigante, pero digamos que eso, ¿sí? Y básicamente lo que nos interesaba era ver esa producción inicial de suelo. No estábamos viendo el momento de consolidación, porque algunos de ustedes luego me van a decir dónde están las personas, las organizaciones, y yo les voy a decir yo no estoy viendo eso, ¿sí? Ok. El punto de partida, hay 3 puntos de partida, acá voy a ir muy rápido, no hay que olvidar, y ya lo dijeron hace un rato en una presentación, que Perú es un caso paradigmático porque tenemos mucho que ver con América Latina, pero al mismo tiempo no tenemos mucho que ver con América Latina. No tenemos experiencia de desalojo, ya lo dijeron, no tenemos programas de erradicación, no tenemos grandes programas de reubicación. Lo que tenemos es un conjunto de formas de permitir muy variadas, muy flexibles, ¿no? Etcétera, que por lo tanto siempre hemos tenido una situación más o menos particular. En un estudio en 1994 elaborado por un mexicano decía, está América Latina, pero deberíamos mirar el Perú porque en el Perú nadie hace nada, o mejor dicho, nadie toca a las personas que ocupan de manera irregular el suelo. Y creo que hay una pista importante, no voy a entrar más en eso. Segundo, creo que también un punto de partida es entender de que hay múltiples formas de ocupar el suelo urbano. Y eso que llamamos informalidad esconde los procesos, y yo quiero dar cuenta de eso. Y tercero, que hay una suerte de, digamos, discusión de informalidad, que hay que entender la informalidad como práctica, ¿no? No como esencia. Bueno, ahí están los 3 casos. El crecimiento de los 3 es brutal, no voy a entrar a detallar, ¿no? Gregorio Albarracín en Tacna tiene 17% de lotes vacíos, ¿no? Que se imaginan lo que es eso, el promedio nacional está por más o menos 8 o 9, esto es gigante, ¿sí?
Pero ahí está el crecimiento. Esto es solamente el crecimiento de los últimos 20 años. Y claro, esto simplemente confirma lo que ya se dicen muchos. Ya les dije, yo no voy a decir nada muy innovador, voy a decir datos distintos o nuevos que reafirmen lo que ya he dicho. Las ciudades crecen más de lo que las personas lo necesitan. ¿Sí? Y la pregunta es ¿por qué y cómo? Y crecen principalmente en suelo tanto no urbanizable como urbanizable. Pero bueno, no entremos ahí. ¿Cómo abordar estas dinámicas? Nos preguntamos nosotros. ¿Le llamamos informalidad? Y está. Cerramos el esto, ¿no? Un año de investigación para eso, digamos, está bien, es válido, ¿no? O tratamos de entender el cómo. Entonces nos fuimos a los barrios, a las asociaciones, a las nuevas formas de ocupación y encontramos 6 tipos de ocupación de nuevo suelo urbano. ¿Sí? Voy a ir muy rápido y luego les voy a contar de 2 y ahí espero terminar a tiempo. La primera que encontramos es que efectivamente en Tacna hay programas municipales de vivienda. ¿Sí? Cosa que en Lima se discute poco, nada, mucho. Hay un reglamento recientemente sacado por el ministerio, pero digamos no se trata mucho. Y también hay una cosa que se llama la subasta, que un dirigente va y consigue un terreno y a partir de eso genera una asociación. Idealmente la tiene antes, ¿no? Pero siempre es después, sincerémonos, ¿no? Entonces hay un conjunto de políticas a nivel local y subnacional que producen nuevo suelo urbano. También hay aquellas que se producen por los dirigentes y los miembros de las asociaciones, porque en sociedades inequitativas como la peruana, el suelo es un recurso importante para la enfermedad, para el crecimiento de la familia, para un problema que tengas, y por eso yo imagino ahora que todos, bueno, los que han estado en las salidas esta semana, han encontrado, o deben haber encontrado, que casi todas las familias tienen un lote por ahí, porque es una forma de capitalizarse en un país donde es muy difícil ahorrar, ¿sí? Sincerémonos también. Entonces hay un tipo de ocupación gradual de reserva especulación y hay una ampliación por transacción monetaria, ¿sí? Que se da también dentro. Y hay un quinto y sexto tipo que tiene que ver más con el traficante, ¿no? En la cual en una el traficante y el dirigente se convierte en una suerte de elemento más o menos borroso y adyacente a los límites de las asociaciones empieza a generar nuevas asociaciones, ¿no? Con ciertas características donde finalmente los lotes van a ser mercantilizados. Y el último caso es directamente el traficante de tierras que genera suelo urbano. Las 6 son tipos y formas de informalidades, a su manera, a su estilo, con distintos momentos y dinámicas. Cada una de ellas implica, y creo que ahí salió muy pequeñito, implica relaciones entre actores, dirigentes, vecinos, traficantes, involucra tipos de transacciones distintas, precios de acceso, precios de mercado, precio social, y lo que genera es una alta heterogeneidad en la manera en la cual se está produciendo nuevo suelo urbano en Perú. Repito, la idea es que es insuficiente decir que es informal. Nosotros encontramos 6, de repente hay más. Les quiero mostrar 2 casos. Porque además de una repetición que constantemente tenemos de decir que el crecimiento es informal, la segunda es que el crecimiento es la ausencia del Estado y la ausencia de la planificación. Entonces mostremos 2 casos donde hay mucho Estado. ¿Qué les parece, no? A ver si con eso, digamos, le bajamos un poco el tono a las dicotomías. El primero es el caso de cualquier PROMUVI, que son los programas municipales de vivienda que están definidos en la Constitución, que estoy seguro que las personas que son de Lima no tienen la menor idea de lo que estoy hablando, ¿sí? Pero que esto se hace mucho en Tacna, se hace un poquito en Moquegua y se hace un poquito en Arequipa, ¿sí? Y en algún otro caso se ha intentado, pero en Tacna se hizo muchísimo, tanto el gobierno provincial como el gobierno regional. Es el caso del PROMUVI Señor de los Milagros. Básicamente, que para esto en Tacna se generaron 20.000 lotes en 10 años, en una población de 280 y tantas mil, ¿sí? Y un poco más que eso, ¿no? En un contexto en el cual la política nacional le permite a los gobiernos subnacionales entregar titulación, esas son viviendas con título. ¿Sí? Para ponerle como cara, ¿no? A lo que le llamamos titulación. En ese contexto se sacan ese conjunto de programas que básicamente lo que dicen es bien bonito el programa. El programa dice, los gobiernos subnacionales van a identificar un terreno, van a llevar a cabo una suerte de inscripción de interesados, van a hacer un sorteo, a partir del sorteo van a hacer un proyecto de habilitación, a partir del proyecto de habilitación las personas van a ir, pagar, demostrar vivencia, quedarse, recibir inspecciones y a lo largo de 2 años van a recibir un título.
Es un programa municipal de vivienda, ¿sí? Esas son noticias del 2010 y el 2015. El metro cuadrado costaba 2.10 soles en el programa municipal de vivienda, ¿sí? Yo no sé si ustedes se dan cuenta de la idea de lo que signifique que cueste 2 soles el metro cuadrado, ¿no? Digamos, no sé si quieren como pensarlo, ¿sí? Y claro, hicimos una revisión de todos los expedientes judiciales, Contraloría, etcétera, e identificamos, es el proceso completo de un ProMovie, no lo voy a contar en detalle, pero identificamos que hay un montón de situaciones en las cuales se producen irregularidades administrativas, delitos y demás, ¿no? Que tienen que ver con personas que simularon asociaciones, personas que inscribieron personas que no estaban, se agilizaron trámites, se incumplieron los procesos de reversión, es decir, se inscribieron a personas, le vendieron a 2 soles el metro cuadrado, lotes de 100 metros cuadrados, y luego a la persona le quitaban su lote y se la vendían a otra persona, ¿sí? Porque había un mecanismo que se llamaba reversión, que existe. Incluir a personas beneficiadas que supuestamente tenían que demostrar que no tenían capacidad adquisitiva, pero sí tenían, y que tenían más de un lote a su nombre, y un largo etcétera, ¿sí? Estos son 2 ProMovies en el caso de Tacna, y esa es la ocupación que han tenido del 2010 al 2022. Y claro, nosotros usualmente también decimos, en estas áreas, los lotes se ocupan, ¿sí? Y demora tantos años en que se empieza a construir. Acá hay lotes que nunca se van a construir. Regresemos a la historia. Mi amigo que me quería vender un lote, muy entusiastamente, nunca lo va a construir. Él está esperando que aumente el precio y volver a venderlo. Y por eso, las características, ¿no? Y claro, eso genera un submercado ilegal y genera un conjunto de expertise local y ventas y encargados y pequeños funcionarios que te van haciendo cosas. ¿Sí? Hay una forma de corrupción que opina como una lógica de funcionamiento no excepcional, como un acaparamiento y una permisividad. Ahí la pregunta es, ¿no hay Estado realmente? ¿Hay falta de planificación? Y uno dice, no, es que el Estado falla. Sí, pero tratemos de buscar una explicación de repente más. Segundo, es que todo es tráfico. Bueno, vamos al tráfico. Esto es Pasamayito, ¿sí? Que uno le puede poner el título, de repente para alguno de ustedes esto se llama Pesadilla, para otros se puede llamar Progreso, ¿no? Esto permite para todos los sueños, ¿sí? Distopias, utopías, las que ustedes quieran, ¿sí? Es el Pasamayito. En el caso de Pasamayito, que es una zona que se empieza desde el 2000 a generar un conjunto de trochas y vías, ¿no? Y empieza a surgir un conjunto de personas interesadas en acaparar suelo y empezar a transformarlo para generar pequeños submercados de lotes de venta, ¿sí? Y eso tiene que ver con la complejidad de quién es propietario, si el propietario es San Juan de Lurigancho, si es el anexo 22, si es Jicamarca, en el pie de página que no voy a entrar, ¿sí? Pero solamente quiero que piensen de que hay un montón de personas que no solamente empezaron a ocupar suelo para venderlo, sino que empezaron a hacer vías y empezaron a hacer empresas de transporte. Y empezaron a decir, bueno, ¿y si me pongo una garita de control de peaje? Y empezaron un montón de cosas. Luego vino la Municipalidad de Lima y dijo, yo tengo que poner asfalto porque esto ha permitido una mejor conexión con el puerto de Chancay. No me pregunten cómo conecta con el puerto de Chancay. ¿Sí? Pero en la justificación dice que esto tiene que ver con el puerto de Chancay. ¿Sí? Este es, digamos, el tipo de crecimiento de la zona, no voy a entrar. Esta es la cantidad de vías que los propios traficantes, porque y uno dice, pero ¿por qué le llamas traficantes? Ahí hay personas, estás criminalizando. No, ahí no hay nadie viviendo, ¿sí? No hay nadie. Y si alguien tiene el recurso para hacer vías, está difícil, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué empiezan a hacer todo eso? ¿Y por qué hay una universidad que uno puede ir el día de hoy y está totalmente lotizada y se ha convertido en un agente inmobiliario popular, traficante, entre comillas? Y que si alguno de ustedes quiere un terreno, ahí hay mucho a disposición, ¿sí? En este caso, ¿qué encontramos? Encontramos multiplicidad de traficantes de terreno que tienen 2 características básicas y que podemos organizar una tipología muy simple con eso, y que tiene que ver con formas de coordinación social y coordinación territorial. En el sentido más simple encontramos el traficante que solamente hace la separación con la parte blanca, etcétera, y empieza a vender lotes, que es el que garantiza condiciones de mercantilización. No tiene coordinación mucho social y no tiene mucha coordinación territorial. Pero encontramos otro tipo que sí logra mercantilización y logra acción colectiva. Organiza invasiones, organiza ocupación, organiza defensas, organiza
con un montón de actividades, faenas hasta de limpieza. Encontramos en coordinación territorial, sin mucha coordinación social, mercantilización, control territorial y habilitación, que es quizás el escenario más duro, porque es ahí donde las personas le venden y de ahí lo sacan y vuelven a revender el lote, ¿no? Y se genera esta suerte de asimetría brutal. Y encontramos aquellos traficantes que directamente simulan ser una asociación. Directamente. No hay más vuelta que darle, ¿sí? En este contexto, más allá de la informalidad, la falta de planificación, nosotros lo que quisimos decir es, bueno, ¿qué significan estos 6 tipos? Y dijimos de que esto significa una suerte, digamos, que sí, podemos nominalmente, descriptivamente hablar de informalidad en cierto sentido, pero hablamos de un régimen urbano especulativo, que tiene un conjunto de producciones en nuevo suelo urbano, ¿sí?, que involucra arreglos formales e informales, que es un sistema institucionalizado, es decir, que se repite de manera recurrente y constante, y las personas no están inventando la pólvora en cada ocupación. Hay estrategias y repertorios que se van dando cuenta, se van repitiendo. Tiene que ver con múltiples regímenes normativos y está socialmente legitimado. Porque recordemos, el suelo es un recurso importante para personas en situaciones de carencia. Y eso a veces lo perdemos de vista cuando discutimos estas cosas, ¿no? Hay un uso discrecional, flexible y de excepción de la legislación normativa, y esto repercute en gran medida en niveles de desigualdad y dificultades para calidad de vida y proceso de consolidación urbana. Regresemos a lo que dije hace mucho rato. Yo le estoy hablando del momento inicial, el momento inicial de transformación del suelo. Luego usualmente llegan personas y empiezan a vivir, y ahí la vida se hace aún más difícil. Porque hay menos personas, porque la acción colectiva es más difícil, porque todo está mucho más mercantilizado, porque tienen mayor riesgo a que vuelvan a ser sacados de un espacio que no están cumpliendo con la expectativa de hacer algo y un largo etcétera. Y consideramos que lo que encontramos aquí es que lo que todos están buscando es beneficiarse de un tipo de recurso. Dicho esto, 2 ideas últimas que me gustaría repetir, que creo que la barriada de Lima no es la barriada del Perú, ¿no? Cuando estaba en esa reunión y me empezaron a ofrecer lotes, y yo conecté con lo que está pasando en Lima, que nadie está estudiando, que es uno va por cualquier carretera y encuentra estos anuncios de se vende lotes, está en tu casa de campo, y esta suerte como de obsesión de ser propietario en una barriada moderna, ¿no?, y bonita. Y con el perdón, pues, ¿no?, de la formación que uno tiene, es un pecado decir de que uno está en contra de las grandes tesis de la sociología urbana, ¿no?, que el problema de Lima es la falta de suelo. Ese no es el problema del Perú, ¿no? Digamos, no es el problema de Tacna. En Arequipa tiene otras características, ¿no? Entonces, hay hipótesis de trabajo, ideas que a partir de Lima, tanto en la planificación, en la normativa, en las leyes, hemos repetido como si fueran universales. Y no he entrado en el detalle, pero eso no se muestra en lo que investigamos. Y segundo, que efectivamente estamos en nuevas configuraciones predominantes de producción de nuevo suelo urbano, donde todos van a terminar con algún grado de formalidad, tarde o temprano. La pregunta es cómo se está dando el proceso, quién se está beneficiando, y lo que nosotros consideramos que es finalmente un régimen urbano especulativo, que es lo que caracteriza a las nuevas zonas de crecimiento. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Invitamos a Daniel a la mesa de presentación y vamos a presentar al comentarista de este bloque, Sharif Cajat. Sharif es arquitecto urbanista, magíster en diseño urbano por la Universidad de Harvard y doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Profesor principal en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUC, ha dictado clases, conferencias y publicado libros y artículos en medios especializados en diversos países del mundo. Ha obtenido el premio Bruno Sevi a la investigación y crítica de la arquitectura y ha sido curador del pabellón peruano de la 14 Bienal de Arquitectura de Venecia. Bienvenido, Sharif. Hola, hola. Uy. Gracias por la invitación. Estoy con un resfrío que estoy medio groggy, pero espero no decir ninguna barbaridad. Voy a tratar de ser corto y ir al grano, porque estoy de acuerdo con las cosas que he escuchado. Ambas me parecen unas investigaciones súper serias y apasionantes en los 2 casos, cada una, digamos, desde distintas partes de la arquitectura que se complementan súper bien con los estudios contemporáneos, no solamente interdisciplinarios, sino
de los propios arquitectos que les gusta siempre salir de las fronteras de, vamos a llamarle tradicionalmente disciplinares. Pero también tengo que discutir algunas cosas. En la primera, y creo que la más importante, la señal del patrimonio cultural, que es una suerte de, yo diría, ironía, crítica, acción cultural al mismo tiempo, crítica cultural a lo que pasa en el centro de Lima, en el cual también hay muchos detractores de lo que está haciendo ProLima, de las fachadas bonitas y los temblores por dentro, etc. Acá hay una cosa potente y al mismo tiempo un poco débil, me parece, a largo plazo. Y es que el símbolo de la estera con el plástico me parece alucinante. Me hizo acordar una exposición que hicimos en los años 90 sobre proyectos de vivienda donde pusimos esteras colgando en el Colegio de Arquitectos y la gente nos destruyó, pero como éramos jóvenes y respetuosos y no nos importaba nada, colgamos y se quedaron ahí con los plásticos azules. Fue súper criticado y en realidad era lo esencial de lo que estaba pasando, ¿no? Y eso me parece provocador, te hace pensar, te hace darle vueltas a esto que está haciendo el centro, que es bien intencionado, pero hasta dónde llega, etc. Y la parte débil, quería regresar al punto, me parece que puede ser, como dirían los americanos, el endorsement que te da el sello, lo que hace que inmediatamente se vuelva en un objeto de deseo, inmediatamente se convierte en un lugar deseado por la sociedad que reconoce ciertos valores y se vuelve carísimo e inaccesible. Entonces algo que puede ser el barrio popular termina siendo un espacio de gentrificación. Y eso es una acción que probablemente inmediatamente no se va a ver, pero si la gente se entera de estos, vamos a decir, beneficios, va a suceder, ¿no? Y la forma más clara de demostrarlo, diría yo, es como, que ya lo han comentado todos, pasamos de la autodeterminación social al tráfico de tierras y en los años 90 al tráfico espeluznante y especulación. Los mismos pobladores de Huaycán, en uno de los workshops que hicimos hace 10 o 12 años, nos comentaban cómo al comienzo la gente de la comunidad, del clúster, como yo le llamaba en alguna investigación, que se reconocen como parte de esto, cobraban 20 soles de ingreso a la familia por una cuestión como de reconocimiento, de matrícula significativa, nominal, vamos a llamar, no sé cómo decirlo, que no te cueste, pero que sepas que estás adentro y perteneces, a que ellos mismos se pongan a invadir los cerros para después alquilar, vender, poner a sus hijos y especular, básicamente, que es un poco lo que estamos diciendo. Entonces, ellos mismos reconocían que durante el gobierno de los 90s la especulación era tan brutal con Cofopri que por qué ellos no, y eso es lo que sigue hasta hoy en día de forma directa, un saqueo del Estado, del bien común, del botín, ¿no? Liderado por los alcaldes que también, ¿no? Se te olvidó decir, creo, Manuel, desgraciadamente cayeron 2 o 3 alcaldes en el 17 que, ¿no? Vendían los cauces de los ríos, pero ellos son parte del negocio, ¿no? El 90%. Entonces el Estado, cuando tú dices dónde está el Estado, está haciendo negocio, ¿no? Está haciendo negocio y el día que le den el sello como idea, la municipalidad se lo va a quedar y va a decir, yo pongo los sellos. Y donde yo tenga más propiedad, le pongo el sello y ahí vendo, ¿no? O algo así. Ese es un poco el downside, vamos a decir, del sello que quiere transgredir, que puede terminar siendo un poco una gentrificación. Pero igual me pareció súper interesante esta significación de la estera y el plástico azul, ¿no? Y lo que dijo Manuel, que es una explicación en primera persona alucinante, yo había estado hablando con una arquitecta acá, exalumna de la PUC, que nos contaba cómo en Menorca, que compraba en Ica, Tacna y todo, ya estaba pasando esto. De hecho, la CEI mandó a hacer este informe de grade, ¿no? Ella era una cosa como más o menos conocida y el lote de engorde pasa en la clase alta como en la clase baja, ¿no? En Piura los dueños de las haciendas alrededor vendieron sus haciendas, los portales, todos menores, todos hicieron grandes lotes y después venía la gente y compraba de 4, 5, ¿no? Y después ya los va vendiendo. Entonces, pasa en todo el país, pasa formal e informalmente. El tráfico de tierras con arma, digamos que es el lumpen establecido, es la forma más
delincuencial que ahora normalmente está, como hemos visto, auspiciada por un tipo, me acuerdo que en abril o algo así al final de la pandemia, el abogado de los invasores, no sé si lo llegaron a nombrar ministro, pero estuvo en la terna para ser ministro del gobierno de Castillo. Entonces, no es que no haya Estado, el Estado es parte, como decía una vez más, del negocio, y esta sensación de vamos a invadir, traficar, está desde la gente, vamos a llamar buena, inteligente, entre comillas, quiero decir, que cumple la ley y urbanizó todas las chacras de Lima en contra del plan piloto de Lima de los años 50, hasta lo que está sucediendo hoy en día, que vienen con armas, se establecen, ¿no? Es un modus operandi que mal que bien, lo que hemos cambiado es de developers, yo diría. Y eso, en esta situación, en este año particular, donde el Congreso es el antisistema, ya no sorprende a nadie, ¿no? Si hay algo que no quiere regulación, es el Estado a través del Congreso, que es el poder más potente que se supone debería estar regulando. Entonces, las invasiones, las zonas de riesgo, todo lo que se había avanzado, con mucha meritocracia, creo yo, durante varios años, al comienzo del 2000 más o menos, creo que ha sido, vamos a decir, destruido por una clase política, no hay otra, que no son políticos, son saqueadores, pero han entrado al Estado. Y una de las cosas que yo siempre me preguntaba cuando veía al presidente Castillo, a sus ministros, puede sonar horrible, pero es la verdad. Cuando iban a seguirlos hasta su casa para sacarle una declaración, ¿no? Porque la gente no hablaba, eran todos callados, se volvieron como un reglaje los periodistas, ¿no? Llegas a las casas, me acuerdo si era el ministro del Ambiente o el ministro de Vivienda, ya no recuerdo, no era el de Vivienda, pero era uno cercano al ambiente, al medio ambiente, ¿no? Llega a un barrio donde no en su casa, no. 5 minutos antes ya no habían pistas, no habían veredas, o sea, no había Estado. Entonces, cuando tú llegas a ser ministro, ¿de qué Estado estamos hablando? No hay, pues. Entonces, vamos con el volquete y el cargador frontal a tirarnos abajo todo, porque yo no lo conozco. Y si lo he visto, no lo reconozco. Entonces, adelante, y eso es lo que nos está pasando, yo creo que día a día, desgraciadamente cada vez lo vemos más cerca, y digamos, estas investigaciones entre comillas, te da gusto escucharlas, porque te dan una razón intelectual, ¿no? Una argumentación seria del caso de estudio, pero yo creo que la gente ya lo vive, ¿no? Como tu experiencia día a día, ¿no? Y todavía con cierta emoción, ¿no? La de vamos a comprar un lote, pues, ¿no? Te la estás perdiendo, porque si no eres parte de esto, pierdes. Entonces, nada, yo creo que como mensaje no ser tan pesimista, yo creo que hay que reconocerlo para poder salir de ahí, pero o sea, creo que todos los estudiantes están muy jóvenes para aceptarlo, y creo que nuestro trabajo es decirles que no lo acepten claramente, ¿no? Y para eso estamos acá sentados, ¿no? Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Sharif, Daniel, Manuel. Con esto hemos dado por concluido nuestro ciclo de conferencias. Gracias por atender al día de hoy, al día central. Y bueno, nos vemos el día de mañana en el workshop y el día sábado en el cierre. Muchas gracias a todos.